Muy buenos días a todos. Por favor, confírmenme por el chat si escuchan mi voz, si pueden escuchar todo bien. Y les quiero dar la bienvenida para esta nueva sesión de Elsevier Live del día de hoy con el título, muchas gracias. Súper, listo. Todos están escuchando entonces. El título es Visibilidad Internacional de la Investigación Científica, presentado por Mario Ríos. Les comento rapidísimo antes de cederle la palabra la dinámica de esta sesión. Todos los micrófonos se encontrarán apagados con el objetivo de que no creemos sonido y por motivos de control de calidad. También el chat se encontrará direccionado solamente para el anfitrión y el coanfitrión, que soy yo. Y yo apoyaré a Mario en filtrar todas las preguntas que se realicen para enfocarlas específicamente al tema que se dé. Les comento que esta sesión está siendo grabada y al final de la presentación les indicaré yo todos los datos correspondientes a dónde se presentará la grabación y también dónde podrán descargar su certificado de asistencia. Así que por favor les pido que no realicen esas preguntas a través del chat, se les dará la información al finalizar. Sin más por agregar, ahora sí le cedo la palabra a Mario. Bueno, buenos días, ¿me escucha? Lo primero. Sí, te escuchamos. Listo, perfecto. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia a este webinar de Elsevier Live. Soy Mario Ríos, para los que están viendo la cámara, la voy a activar solo un momento mientras la introducción para evitar contratiempos en la conexión. Soy responsable de soluciones de investigación y el día de hoy haremos una sesión en relación a la visibilidad internacional de la investigación científica, como bien mencionaba Melita. ¿Listo? Por favor, pues cualquier pregunta la vamos colocando en el chat. La idea es al final poderla resolver. Y más adelante sabemos que tenemos este grupo de Facebook, diferentes interacciones y hay otras preguntas que de pronto posteriormente tengan, con mucho gusto trataremos de resolverlas. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces lo primero es poner en contexto el entendimiento que tenemos sobre el proceso de investigación científica en diferentes instituciones para poder entender y hablar de la visibilidad. Tradicionalmente, cuando se habla de visibilidad o se habla de la investigación, más bien se hace referencia a las publicaciones, ¿cierto? De modo que cuando estamos publicando los resultados de los trabajos de investigación o trabajos académicos, pues digamos el primer paso para tener visibilidad es pues, que sea publicado, ¿sí? Sea aceptado por una revista o si es un capítulo de libro en un libro o un proceeding, etcétera. Posteriormente a que sea publicado empieza el proceso de la consulta, ¿cierto? El descubrimiento, consulta de esa información y pues digamos el objetivo último que es la citación, ¿cierto? Que ese trabajo sea reconocido, sea utilizado en otros trabajos que le den continuidad a esa generación de conocimiento. Sin embargo, el proceso de investigación científica pues tiene, digamos, otras etapas, desde la definición de lo que se va a investigar, donde ahí todavía no tenemos o estamos generando publicación, pero seguramente tendremos que hacer procesos de vigilancia científica, revisión de literatura, etcétera, dependiendo de las necesidades y los problemas que queremos resolver, las líneas temáticas que se quieren trabajar y también es un momento donde se requiere financiamiento y alianzas y convenios. De allí salen propuestas que las aprobadas se convierten en los diferentes proyectos que se van a realizar y desde acá también hay información, digamos, que se empieza a generar en el proyecto para posteriormente sí generar los resultados, donde esos resultados pues también no solamente son los productos de publicaciones, sino pues hay otro tipo de resultados que pueden tener un impacto socioeconómico, patentes, spin-off, otro tipo de productos porque pues hay muchas disciplinas y cada disciplina también puede generar diferentes productos. Entonces es muy importante tener claridad de ese proceso porque a lo largo de ese proceso vamos a tener que trabajar sobre la visibilidad.
claramente dependiendo con qué unidad de información contamos para dar visibilidad de esa información. En ese sentido, entonces, lo primero que hay que aclarar es que la visibilidad no está asociada únicamente a publicaciones, ¿sí? Es lo tradicional porque es donde mostramos los resultados, donde existen la mayoría de plataformas electrónicas, pero de todas formas, digamos que dentro de esta necesidad de visibilidad están los investigadores y los grupos, están los proyectos, está el financiamiento, están los equipos nos referimos a, por ejemplo, instalaciones, laboratorios, equipos especializados de investigación, que en muchas instituciones de pronto existen, pero no sabemos. Muchas veces ni siquiera sabemos que la universidad o la institución cuenta con cierto equipo y de pronto otra institución o otra facultad, justo para un proyecto, lo están necesitando y no se conoce. Temas de patentes, las organizaciones como los grupos de investigación y las actividades, porque no solamente se hace la publicación como tal, sino a lo largo del proceso de investigación hay diferentes actividades que también es importante darle visibilidad, porque pues digamos, sabemos que el ciclo de generación de una publicación toma meses o años dependiendo del proyecto, mientras que las actividades, por ejemplo, del proyecto están ocurriendo en este instante. Entonces es muy importante darle visibilidad también a esa información. Entonces, para ir dinamizando la sesión, vamos a hacer algunas preguntas. En este caso, la primera pregunta que les tengo es, ¿cuál es el recurso más escaso en la actividad académica e investigación que ustedes consideren? Voy a lanzar una encuesta en Zoom. Las deben estar viendo en este momento. Y pues de acuerdo a lo que ustedes consideren, vamos a dar unos segundos para que cada uno empiece a votar y pues vamos viendo cuál es digamos, el resultado pues, de lo que todos están pensando al respecto. Vamos a dar tal vez unos 30 segundos, ahí están llegando gran cantidad de votos y creo que lo que más afecta es el bolsillo por lo que estoy viendo en las votaciones hasta ahora. Vamos a ver si logramos un 80% de votación. Vamos en 71, 72. Esperemos otro poquito. Listo. Ya llegamos al menos a un número representativo de votación. Estos son los resultados. A ver si los están viendo. Sí. Entonces, el 72% de los que alcanzaron a votar consideran que es el financiamiento el recurso más escaso, seguido del tiempo, seguido del recurso humano y bueno, y pues otro recurso. ¿Listo? Y seguramente, sí, esa es la realidad. Sabemos que particularmente en la región, ¿no es cierto?, la inversión en ciencia y tecnología no es alta y muchas veces es dependiente más de los gobiernos. No en todos los países, digamos, tenemos una inversión representativa del sector privado, pero si analizamos ese comportamiento, por ejemplo, normalmente el sector privado, el sector productivo, cuando financia o trabaja en este tipo de proyectos, esperan un resultado que pueda ser aplicable a solucionar alguna necesidad en su cadena de valor. Y muchas veces eso es lo que no es visible, y sin esa visibilidad, pues es difícil que una empresa de pronto identifique estas potenciales colaboraciones para resolver ese tipo de necesidades. El tema es que seguramente no todas las empresas accederán, digamos, a bases de datos, por ejemplo. Es posible que algunas visiten portales o revisen medios sociales, donde haya información que sea más fácil de entender para una organización que está haciendo un proceso de vigilancia o estudio de mercado para resolver una necesidad, ¿no es cierto? Sin embargo, el tiempo también es una variable importante y ya vamos a ver por qué es importante esta parte del tiempo. ¿Qué sucede o qué hemos visto? Entonces, por ejemplo, en áreas administrativas, en las instituciones, pues hay muchas actividades de diferente tipo que se realizan. Y aquí cuando hablo de áreas administrativas, si bien los ejemplos que están viendo acá tal vez están más relacionados a una oficina de investigación, una dirección de investigación, una vicerrectoría de investigación, pues hay diferentes unidades académicas y administrativas que también presentan un comportamiento similar. En biblioteca, la oficina de publicaciones, oficina de internacionalización, etcétera, donde están haciendo diferentes actividades
Y pues esto demanda tiempo. Muchas de esas actividades, la información está dispersa, por lo tanto también hay mucho esfuerzo en recolectar toda esta información, de pronto llevarla a algún formato, hacer revisión de calidad, correcciones, etcétera, etcétera. Y esto pues va demandando tiempo. ¿Listo? Sucede en el personal administrativo, pero sucede también en los profesores e investigadores, ¿sí? Porque cuando hablamos, digamos, de investigación en este caso, muy pocas instituciones en la región tienen personal dedicado solo a investigación. La gran mayoría son docentes investigadores, pero además de eso, los profesores también son líderes de grupo, son supervisores de tesis, son editores de revistas, son evaluadores, es decir, tienen diferentes actividades y todas esas actividades además pues usan diferentes tipos de recursos, diferentes plataformas tecnológicas en las instituciones y a la final, digamos, esta carga operativa y administrativa, lo que nuevamente va a afectar es el tiempo y en este caso el tiempo para la actividad académica o la actividad de investigación. Normalmente la clase no la podemos mover. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a hacer investigación en la noche, ¿cierto? A hacer la revisión de los artículos, a preparar el artículo, bueno, digamos todas las actividades relacionadas al proyecto también. Entonces, el tiempo es una variable muy importante acá, donde pues debemos encontrar formas de optimizarlo, porque lo que vemos es que a veces no hay esa dedicación en todos, tanto investigadores, profesores, personal administrativo, en analizar cómo mejorar la visibilidad, ya sea de la institución, del departamento, del grupo, del mismo investigador, etcétera. Y eso se debe también al tiempo. Entonces es muy importante aquí identificar qué es lo relevante en cuanto, por ejemplo, a la información, a los recursos electrónicos. Entonces, con esta introducción, vamos a ver como tres secciones en la sesión. Esta primera son estas consideraciones sobre el descubrimiento y visibilidad de publicaciones. Después vamos a ver unos casos específicos con Scopus, por ejemplo, relacionados a este tema de visibilidad. Y a la final vamos a ver unos aspectos que impactan visibilidad. Es un resumen de lo que hemos identificado. No quiere decir que sean los únicos, pero pues sí, digamos, son algunos factores que están impactando esa visibilidad. Entonces, lo primero es entender el proceso de descubrimiento de la información. ¿Sí? Esto de pronto puede sonar obvio, pero hay algunas variables y algunos factores importantes a tener en cuenta. Entonces, lo primero es, cada vez que vamos a hacer un análisis o una búsqueda de información para algún tema particular, sea un trabajo, tesis, proyecto de investigación, lo que sea, pues hacemos un proceso de búsqueda donde tradicionalmente pues utilizamos algunos términos, ¿cierto? Principales. Esos términos, pues dependiendo de la plataforma, pueden hacer la búsqueda sobre el título, sobre el resumen, sobre el texto, etcétera. Después de eso viene el resultado, revisión de resultados, que ahí vemos los títulos de los documentos. Esas palabras que ven en rojo son palabras importantes en cada parte de este proceso, ¿sí? Si el título no está bien referente, digamos, a la búsqueda que hicimos, seguramente no vamos a entrar a revisar ese documento. Y pues si analizamos el comportamiento de todos en motores de búsqueda tipo Google, por ejemplo, pues muy pocas veces cuando hacemos una búsqueda en Google yo voy a la siguiente página. ¿Sí? Muy raro. Es lo que encuentra en la primera. Entonces, digamos, ahí esta parte es muy importante. Después viene la revisión del documento, donde la parte inicial es, bueno, el resumen, palabras clave, métricas, autores, y hay información de métricas sobre citaciones, información complementaria, referencias que tenga, otros documentos relacionados. Y ya con esto, pues la idea es hacer primero este proceso de análisis sin ir todavía al texto completo, porque cuando voy al texto completo, el análisis ya depende exclusivamente de mi disponibilidad de leer el texto completo, ¿cierto? Eh, Normalmente cuando le hemos preguntado a investigadores, ahorita no sé, tal vez hace 20 años en el campo donde trabajan habían 1000 artículos al año, por poner, o en los últimos 5 años relacionados con el tema. Y a la final, pues para un trabajo que estén haciendo, 50, 100 artículos son los que se pueden revisar, leer para el trabajo en el proyecto que estén trabajando. Ahorita, con este crecimiento de información, pues posiblemente ahora haya 10.000 o 100.000 documentos relacionados, pero si haya 100.000 y todos estén en PDF disponible, pues vamos a seguir leyendo los 100. Entonces, acá el truco es cómo identificar ahora los 100 relevantes dentro de esos 100.000, que es muy diferente identificar esos 100 relevantes dentro de 1.000.
¿sí? Y por eso esta parte de esta información referencial, de estas métricas, estos indicadores, puede ayudar para optimizar después sí la lectura a algo que sea relevante. Por eso después viene la revisión del texto completo, que normalmente es ir a la página web de la revista, del libro, de la editorial, de donde esté el texto completo, y posteriormente, o pues esto, bueno, se puede guardar desde antes ya en un gestor de referencias para utilizarlo dentro del trabajo, dentro de la biblioteca que estamos haciendo. Esto es a nivel general cómo se hace el proceso de descubrimiento. Entonces, hay que entender cómo el trabajo que estamos haciendo se va alineando a esto y cómo los recursos electrónicos que estamos usando nos apoyan en cada una de estas partes. Y acá entonces viene una información o un desafío importante, y es que hay muchos recursos electrónicos, ¿no es cierto? Hay muchas plataformas de diferente tipo. Acá solamente puse algunas, pero realmente faltan muchísimas, ¿sí? Porque incluso hay plataformas especializadas por disciplina, ¿sí? Entonces hay ciertas disciplinas, por ejemplo PubMed, ¿no es cierto? Es muy conocida, o por ejemplo REPEC en ciencias económicas, y así hay muchas plataformas muy especializadas, pero es importante entender las características de estas plataformas para poder determinar en dado momento o frente a cierta situación cuál es la plataforma que es más relevante para apoyar la necesidad de ese descubrimiento. Sí, desafortunadamente a veces se ve que se habla más, es que es mejor esta plataforma que esta otra, que esta es de acceso abierto y esta no, pero no se analiza cuál es la necesidad que se está tratando de resolver para a partir de ahí determinar, no, mira, pues en vez de barrer todas estas 5 plataformas y mantener la información en todas, estas son las 3 que necesitas, ¿no es cierto?, para resolver este proyecto. De pronto para otros se vuelven relevantes otras, pero es importante entender eso y entender esas características. No todas son lo mismo, ¿sí? En este caso hay plataformas que son directorios, son catálogos, son agregadores, son buscadores, bases de datos. No todas son arbitradas, ¿no es cierto? Si bien el contenido puede ser arbitrado, es decir, el artículo pasó por un proceso de revisión de pares y fue publicado en una revista revisada por pares, la base de datos como tal o la plataforma no acepta contenido bajo un contexto de arbitraje, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo presente. Y si lo hacen, ¿quién lo hace? Los criterios de selección, cómo la plataforma acepta contenido. Por ejemplo, Scholar es muy bueno tratando de identificar qué se está pasando en algo, en un tema específico, en diferentes fuentes, pero nadie lo arbitra. Sí, o sea, no se hace un proceso de arbitraje para decir esto se acepta o no por un ente regulador que defina el nivel de calidad del contenido que se está agregando, porque de hecho esto es más un proceso semiautomático que se hace en la plataforma. Si es de texto completo referencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las plataformas que están viendo acá, lo que es Web of Science con Clarivate y Scopus son las referenciales. Todas las demás, de alguna forma, llegamos directamente al texto completo desde allí. Scholar es un agregador, entonces es como un mix entre esos dos. ¿Qué contenido tiene? Es contenido local, regional o internacional, y la audiencia es local, regional o internacional. O sea, pueden haber ahí algunas particularidades, si el contenido es revisado por pares o no, qué tipo de contenido, si no todas tienen el mismo tipo de contenido, algunas son únicamente revistas, hay otras que tienen revistas, libros y conferencias, hay otras que no tienen conferencias, y ya entender qué tipo de procesos apoyan dentro de la institución. Apoyan procesos de acreditación, apoyan procesos de vigilancia científica, que por ejemplo la parte de vigilancia es muy relevante para todos. ¿Sí? Casi que estas prácticas y actividades de vigilancia son algo que todos debemos conocer para entender un estado de arte de una temática que tengamos al respecto. Entonces, esto es bien importante y de pronto para poner 2 ejemplos muy concretos, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí 2 casos para hacer más específico esto. El primer caso, la idea es hacer una búsqueda de información relacionada a cuarentena y salud mental, ¿sí? Un poco relacionado con la situación que estamos viviendo, que pues esperamos que todos podamos seguir adelante y manejar de la mejor posible la situación. Y identificar quiénes en Latinoamérica, quiénes lo están trabajando, ¿sí? Es un ejemplo. Y el otro caso es un proceso de vigilancia científica sobre coronavirus e infecciones respiratorias. ¿Sí? Digamos que tenemos 2 casos y acá entonces la idea es ver cómo se haría rápidamente en estas 2 plataformas, tanto en Google Scholar y en Scopus. ¿Listo? Entonces vamos a abrir. Listo, sí, ya. Entonces vamos a copiar acá esta sentencia, por ejemplo. Estamos aquí abriendo
escolar y pues vamos a hacer la búsqueda. ¿Listo? Entonces, pues seguramente todos han, o la mayoría, usado. Aquí tenemos los términos y esto lo aplicamos con una búsqueda avanzada. Vamos a ver qué es lo mismo que estamos haciendo. Entonces, la frase exacta mental health y al menos con algunas de esas palabras, quarantine and lockdown. ¿Listo? Y esto nos resulta en 22.300 resultados, que pues ya lo que decía, vemos que hay diferentes fuentes, diferentes tipos de información, bases de datos, publicaciones realizadas por pares, repositorios, etcétera, por lo cual puede ser muy interesante poder analizar esta información como para tener un panorama sobre esta situación que se está presentando. El tema es que ya este análisis empieza a ser más uno a uno, ¿cierto? Empezar a revisar cada documento, de pronto podemos filtrar por fechas, pero por ejemplo identificar quiénes en Latinoamérica sí tenemos que hacer un proceso, un poco de revisión de la información que vemos o ya utilizar otras herramientas para capturar esta información y que la otra herramienta nos ayude, un tipo de Vantage Point o este tipo de plataformas, para ver si nos ayuda a analizar esta información, ¿cierto? Ahora, si esto, por ejemplo, lo hacemos con Scopus, entonces depende de la necesidad. Aquí lo importante es aclarar el ejemplo, para qué lo estamos haciendo. Entonces, aquí vamos a Scopus y ahora colocamos los mismos términos, quarantine or lockdown y mental health, y hacemos la búsqueda. Entonces, listo, estamos en uno en 22.000, en 61. Alguien puede decir, no, pues en escolar hay más información. Va a depender qué estamos tratando de resolver, porque no necesariamente porque haya más nos va a optimizar el tiempo de encontrar lo que es relevante, ¿no es cierto? Esa es como la variable que hay que tener presente. Y bueno, pues acá obviamente se puede revisar la información. Yo siempre sugiero hacer análisis gráfico, que normalmente de forma visual tenemos un mejor entendimiento de lo que está pasando. Entonces vemos que esos 62 documentos claramente vemos como en el 2020 básicamente es donde se ha empezado a investigar mucho más en comparación con los años anteriores. Y pues la pregunta es, bueno, ¿y hay en Latinoamérica estudios sobre este tema? Entonces podemos venir acá a los documentos por país y en la tabla, casi todas las tablas en Scopus tienen la opción de ordenar por nombre. Si hacemos clic acá donde dice Country and Territory, nos ordena por nombre. Y acá vemos que aparece Brasil, y pues bueno, ya he hecho la revisión y es el único país que hasta el momento tiene una publicación relacionada sobre este tema. Ahí, digamos, ya puede ser de interés para algún investigador, alguna institución. Si no hay tantas publicaciones de este tema, tal vez sería interesante analizar cómo está este comportamiento de salud mental en algunos países con todos los temas de cuarentena, etcétera, etcétera, que se está viviendo. Y pues aquí lo que hacemos es podemos ir a la publicación en Brasil y entonces aquí la vemos, ¿no es cierto? La podemos abrir y pues ahí ya podemos identificar qué institución es. Entonces una institución en Brasil, de hecho son varios, la Escuela de Medicina Juazeiro do Norte, Federal University of Cariri y bueno, y la otra institución. Podemos ver quiénes son los investigadores y podemos ver información sobre el documento. Este documento, por ejemplo, aunque es del 2020, ya tiene 7 citaciones, su nivel de visibilidad está por encima de lo esperado, podemos ver el resumen, bueno, podemos ver toda la información que nos puede interesar, documentos quienes nos han citado y también podemos ver desde aquí, por ejemplo, quién es el autor o los autores. En este caso escogí uno, vemos a este profesor y podemos ver su información, 53 documentos, bueno, y podemos ver los temas, cuáles son los tópicos donde él está trabajando, porque con esos tópicos podemos identificar si son temas de interés frente al proyecto, digamos, que estamos trabajando o pues la temática que nos interesa. Entonces puede ser bastante útil y con esto ya vimos la información. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, necesitamos simplemente un entendimiento de qué hay sobre este tema. Listo, pues varias plataformas nos pueden ayudar. Necesito identificar algo más específico. Ok, entonces, ¿qué herramienta nos ayuda a optimizar el tiempo de identificar eso? Sí, es como la invitación. Y acá, pues, además del perfil que estamos viendo en Scopus, esto también se conecta, por ejemplo, con el perfil de Mendeley. Entonces, si lo abrimos, este es el perfil en Mendeley del profesor. Por lo tanto, digamos, ayuda a dar a conocer no solamente dentro del contexto de lo que es Scopus, sino también ya en Mendeley, donde pues tenemos muchos más usuarios y registrando diferente tipo de información sobre los trabajos que están haciendo. Entonces, este es un ejemplo del primer caso
¿no es cierto?, de cómo se comporta. Ahora vamos a ver el segundo, vigilancia científica sobre coronavirus e infecciones respiratorias. Cuando hablamos de vigilancia es porque ya estamos haciendo un proceso más formal de búsqueda de información. Y en este caso, esta que están viendo es la sentencia o ecuación de búsqueda que usaríamos en Scopus. Esto, por ejemplo, ya está más limitado en otro tipo de plataformas, ¿no es cierto?, poderla hacer. Por cierto, esta ecuación fue generada por un equipo dentro del Sevier que trabaja en Data Science y que pues hizo el análisis de cómo representar lo que está pasando con el coronavirus y el COVID y enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Entonces lo podemos copiar, ¿no es cierto? Y aquí ya venimos a Scopus. Y aquí nos dirigimos a búsqueda avanzada, que es donde podemos hacer ya estas sentencias, estas ecuaciones. Y pues digamos la podemos guardar, de hecho yo la tengo guardada para no siempre volverla a copiar o hacer, etc. Y simplemente le damos buscar. Entonces, ya con esto nos está dando algo mucho más específico. La idea es que esos términos sean construidos en conjunto. Cuando me refiero en conjunto, normalmente es un equipo interdisciplinario entre los investigadores que están trabajando el tema y que son expertos, pero por ejemplo también personas expertas en bibliometría o en descubrimiento de información, etcétera, para que los resultados sean, digamos, mucho más precisos a los esperados. En este caso vemos que hay 94.000 documentos. Y nuevamente pues podemos analizar resultados para ver cómo es el comportamiento. Y bueno, el tema está relacionado también al primer caso. Vamos a ver que pues ha habido un crecimiento de producción científica en los últimos años relacionado a esto. Pero entonces es simplemente para mostrar que hay muchos recursos y lo que sí debemos entender es qué estamos haciendo, qué necesitamos y por lo tanto cuál es el sugerido para usar, ¿sí? Pensando en cómo optimizo mi tiempo. Entonces ahí vemos el crecimiento, hubo un primer crecimiento hacia el 2002, seguramente uno de los picos de enfermedades respiratorias en esa época también hubo, y pues este último que es el que estamos viviendo en este momento, y nuevamente podemos seguir haciendo análisis de información, los países, las fuentes, etcétera. Bueno, esto lo vamos a ver ahorita más adelante durante la presentación. Entonces, el mensaje nuevamente aquí es entender qué estamos tratando de resolver y con ello identificar o tener ya definido cuáles son esos recursos relevantes que nos pueden apoyar en el descubrimiento de esa información. ¿Qué quiere decir? Que pues la tecnología está jugando un rol muy importante en esta estrategia de optimizar el tiempo y con la tecnología la información también es muy relevante, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas consideraciones importantes sobre la información. Lo primero es algunas características que tiene la información académica y de investigación, ¿sí? Son 4 características, pueden haber más, pero digamos que consideramos que esto es lo importante para tener presente. ¿Y tener presente en qué sentido? Donde estoy buscando cómo se cumple esto, ¿sí? Entonces, oye, la información está actualizada, ¿cierto? ¿Tiene algún proceso de curación y arbitraje? La información está completa. ¿A qué es completa? Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de redes de colaboración, pues para poder tener redes de colaboración, yo tengo que tener la posibilidad de entender quiénes son los coautores, esos coautores a qué instituciones están afiliados y esas instituciones en qué país se encuentran. Y de esta forma, al menos con esos 3 campos, pues puedo crear una red de colaboración. Entonces, si tengo un sistema de información, base de datos, recursos, sistema interno, y no me provee esta información, no está completo para poder apoyar la generación de redes. ¿Listo? Y estructurados bajo estándares, porque pues es importante, sobre todo en este tipo de información que estamos compartiendo, y si queremos dar visibilidad internacional, ¿no es cierto? Pues que tratemos también de entender qué estándares internacionales se manejan, desde la estructura del artículo, términos, como la forma como lo estamos dando a conocer. Y con esto, entonces, tener identificado también, bueno, las fuentes que estamos usando, los recursos, cómo cumplen estas características, porque esto nos va a ayudar a definir un norte o a decir en qué momento es conveniente usar qué recurso para estos procesos de descubrimiento y visibilidad. Entonces, pongamos algunos ejemplos
concretos, ¿no es cierto? Muchas veces, seguramente todos hemos recibido esta instrucción en algún momento de nuestras vidas y tal vez recientemente, ¿cierto? Tomar 2 cucharadas 3 veces al día. Esto lo traigo acá como un ejemplo de una instrucción tratando de explicar por qué es importante manejar una comunicación correcta en la investigación y en las actividades académicas, por ejemplo, a nivel de las publicaciones. La pregunta es si esta instrucción, por ejemplo, es precisa, ¿cierto? Y pues realmente no es precisa, porque es que pueden haber diferentes tipos de cuchara con diferente capacidad, ¿no es cierto? Y pues 3 veces al día alguien se la puede tomar en las mañanas. Cumplió la instrucción. Realmente esto, para que sea más preciso, requiere un ajuste, ¿no es cierto? Y es hablar en unidades. Entonces, no sé, 1 centímetro cúbico cada 8 horas por tantos días, porque también a veces cuando en las fórmulas médicas el médico se le olvida eso, termina uno tratando de ver con amigos, ya hasta cuándo me debería estar tomando esto. Entonces, este es un ejemplo de esas características de la información. ¿Listo? Otro ejemplo, si yo les presento esta cifra, 3340, y hago la siguiente pregunta, aquí nuevamente voy a lanzar una encuesta. ¿Esto es una cifra para ustedes con miles o con decimales? Es decir, ¿es 3340 o es 3.340? ¿Sí? Entonces voy a lanzar nuevamente la encuesta. Dame un segundo. Él les debe estar llegando en este momento. Listo, entonces para los que están viendo esto, ¿es con miles o con decimales? Listo, vamos a esperar nuevamente a ver si tenemos alrededor de un 80% de votación. Ya estamos en el 65% y sigue avanzando. Listo, aquí creo que tenemos una diversidad de audiencia de la región. Listo, voy a terminar la encuesta y vamos a compartir los resultados. El 47% considera que es una cifra con miles y el 53% una cifra con decimales. ¿Listo? Estamos en la misma región y hablando todos español. Es correcto. En Colombia, por ejemplo, para la mayoría esto es con decimales. Algunos, de acuerdo a mis colegas mexicanos, la mayoría en México, o muchos en México, consideran que esto es con miles. En Ámsterdam, por ejemplo, en Holanda, esto se considera con miles, pero pues en otros países esto se considera con decimales. Esto así tan básico es muy importante tenerlo presente y entender a quién le estamos compartiendo la información. Y esto pues está relacionado a estándares internacionales, aunque la verdad pues hemos buscado y como que no es claro cuál es el estándar internacional a esto. Hay mayor tendencia a que esta cifra es con miles, ¿sí? Para que pues como lo tengan presente. Ahora, esta cifra representa, por ejemplo, el número de publicaciones en Scopus de la ecuación de vigilancia científica sobre coronavirus y enfermedades respiratorias en Latinoamérica. ¿Sí? De la búsqueda que hicimos ahorita, esta es la cantidad de publicaciones que hay de países de Latinoamérica al respecto, como para, digamos, conectar el ejemplo de la ecuación de búsqueda. Ahora, de pronto me dicen, bueno, pues sí, esto es tal vez básico y pues no a todos nos va a pasar. Pues les quiero decir que le pasó a la NASA. No sé si ustedes tenían presente esto. Esto pasó ya hace muchos años, alrededor de 20 años. Pero en un proyecto relacionado a Marte, la NASA estaba preparando una iniciativa, digamos, para poder lanzar este dispositivo a Marte. Y bueno, para hacer la historia corta, perdón, hubo un malentendido entre la matemática de la trayectoria y el software que usaba esa matemática. Y el malentendido fue con las unidades de medidas. La matemática usó un sistema de medida métrico, si no me equivoco, o el inglés, y el software usó el otro. Entonces, simplemente con esto, pues claramente hubo problemas y pues
altísimos costos se generaron dada esta situación, porque pues se destruyó el dispositivo. Entonces, es un ejemplo de que sí pasa, ¿sí? Y es muy importante tenerlo todos presente. Adicionalmente a este tema de estándares, pues con la información también viene la calidad, ¿cierto? La calidad de la información. Y aquí me voy a salir un poco del contexto académico y voy a poner una noticia que pasó hace unos años en Colombia, en el fútbol colombiano. Me disculpan si hay alguien en la llamada que sea hincha del Junior, pero hace varios años, finalizando el campeonato colombiano, que en la final quedó campeón un equipo que era nacional y una cuenta, una vez terminado el partido, en Twitter publicó esto, que la Federación Colombiana de Fútbol, o la DIMAYOR en este caso, que era de los clubes, le daba el título al Junior por un cambio indebido que hizo Nacional. Y la gente en Barranquilla salió a celebrar. Entonces, acá hay varias cosas que considerar. Uno, no se validó la fuente, esto es una cuenta falsa, ¿sí? Y por ello, el tema del peer review en el caso académico es clave, ¿sí? De hecho, de alguna forma el peer review en las noticias actuales debería ser de alguna forma posible hacer porque hay demasiada desinformación, ¿listo? Entonces, esto sucede y sabemos todo el tema de noticias falsas que ocurre. El tema es que también ocurre en el contexto académico y científico. Este es un ejemplo. Más adelante voy a hablar un poquito más de las revistas depredadoras. Pero esto es un caso que hizo un científico en neurociencias, donde se inventó un paper falso sobre midichlorians. Para los que de pronto no conocen o los que son fans de Star Wars, la película, midichlorians es una célula falsa que tienen los seres vivos de acuerdo a Star Wars, donde se produce la energía y pues es lo que manejan estos héroes o estos seres, los Jedi y, bueno, y los otros, y todos los seres vivos lo tienen. Entonces, es una célula falsa, esto no existe. Sin embargo, él creó el paper y algunas revistas se lo publicaron, ¿sí? Entonces, ahí tienen el enlace y lo pueden revisar, y así hay muchos casos de ejemplos de investigadores que están demostrando que hay revistas que no hacen un proceso editorial y un proceso de revisión de pares adecuado y simplemente están publicando por publicar, recibiendo, digamos, los costos de publicación. ¿Listo? Entonces es muy importante tener presente esto porque es un riesgo altísimo para la ciencia y pues está relacionado a la calidad o falsedad en la información. Entonces aquí es donde también es muy importante tener presente las fuentes que estamos usando. Otro desafío que tenemos con esta información es el crecimiento. Entre el 2014 y 2019, a nivel mundial, se publicaron más de 18 millones de publicaciones, estas publicaciones registradas en Scopus, las cuales recibieron más de 108 millones de citaciones y publicaron más de 16 millones de autores, ¿sí? Entonces, estamos hablando de los últimos 5 años y ya estamos hablando de un volumen de información importante en una fuente, ¿sí? Porque pues hay otras bases de datos, entonces puede haber más información, si bien hay bases de datos que tienen contenido que se intersectan, ¿no es cierto? Y a nivel Latinoamérica, más de 864.000 publicaciones con más de 4 millones de citaciones y más de 1 millón de autores. Acá, ¿qué es importante la parte de los autores para entender? No necesariamente son autores latinoamericanos o autores de un país específico, porque en las publicaciones no tenemos la nacionalidad, ¿cierto? Tenemos es autores afiliados a instituciones en tal país, entonces son autores afiliados a instituciones en Latinoamérica, ¿no es cierto? Eso es muy importante tenerlo presente. Scopus tiene más de 70 millones de registro. Básicamente, si vemos que en los últimos 5 años se ha hecho la cuarta parte y esto sigue creciendo. Yo vengo monitoreando esto desde 2013 y desde el 2013 estaban como en 12 millones los últimos 5 años y ya vamos 18.2, de hecho un poquito más en los últimos 5 años actuales. ¿Vale? Entonces hay un desafío de información, de crecimiento de información y por tanto, en términos del tiempo, pues el adecuado uso, el entendimiento de estos recursos electrónicos se vuelve relevante para todos, ¿sí? Para poder aprovechar y optimizar el tiempo que estamos usando. Ahora, cuando ya tenemos este nivel de datos, también se vuelve importante algo importante, son las métricas, ¿sí? Porque pues tenemos que entender un comportamiento, al menos desde una perspectiva cuantitativa,
de lo que está pasando y por ello las métricas, digamos, se vuelven relevantes para poder entender ese comportamiento. Acá el problema o digamos la consideración es que la métrica en sí no es mala, es cómo la apliquemos, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo para tratar de dejar esto claro. Si pensáramos en evaluar la condición de obesidad de una persona, ¿sí? La podríamos hacer únicamente con la información de su peso, de su estatura, del nivel de grasa corporal, de su edad o de su género, ¿sí? Posiblemente no. Usando solamente una información de estas, no es posible evaluar la condición de obesidad. Pero cada una de estos representa una métrica. Entonces hay que usarla en un conjunto, ¿sí?, de evaluación para poder responder la pregunta. En este caso, tenemos métricas, tenemos indicadores y tenemos evaluación. Dependiendo de esto es donde, cómo se use, cómo se aplique, es la forma correcta. En este caso, para la parte de obesidad, pues sabemos que está el coeficiente, ¿cierto?, de masa corporal, el indicador de masa corporal, que es una relación entre peso y estatura. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente y por eso cuando hablamos de las citas o los indicadores de revista, tengamos presente que en qué contexto lo estamos poniendo, ¿sí? No necesariamente la métrica está mal, ¿sí? Y cuando tenemos estos volúmenes de información, pues no podemos depender únicamente de leer todo el contenido para concluir, sino debemos tener al menos esta perspectiva y complementar esa perspectiva así con un análisis de experto. Por ello, entonces, acá tenemos como un resumen de, bueno, ¿y cuáles son todas estas métricas? ¿Sí? Tradicionalmente, estas son las métricas que existen para evaluar ese desempeño de las publicaciones, de la investigación, y que algunas de ellas están relacionadas también a visibilidad o incluso a impacto, pero acá hay que tener claro algunas cositas que ya voy a mencionar. Entonces, número de documentos, citaciones, índice H. Índice H es una métrica que relaciona publicaciones y citaciones recibidas. Nació para tratar de entender ese comportamiento en autores, pero puede ser aplicado para un conjunto de publicaciones. También ver ese conjunto de publicaciones, cuántas citaciones ha recibido, pero es una relación, ¿sí? Entonces, si tenemos índice H5, quiere decir que al menos hay 5 publicaciones que han recibido 5 o más citas cada una, ¿sí? Entonces, podemos tener 100 publicaciones, igual nuestro índice H sigue siendo 5. ¿Por qué? Porque solo hay 5 publicaciones que han recibido 5 citaciones, al menos 5 citaciones o más en cada una. También tenemos, bueno, y ahora ha aparecido el H5, que es una variación del índice H. El H5 lo que busca es medir el índice H, pero en los últimos 5 años. ¿Por qué es útil? Y realmente la historia de esto nació un poco en Japón, porque en Japón había un desafío importante con esta medición y con el índice H. Muchos investigadores son investigadores muy seniors y los jóvenes investigadores empezaron a irse del país a estudiar en Europa, Estados Unidos, en otros lugares. Por lo tanto, ese conocimiento, ese capital de conocimiento, digamos, estaba saliendo de Japón. Y para poder identificar, digamos, quiénes eran relevantes de esos jóvenes investigadores, pues si usaban el índice H, no iban a poder descubrirlo porque el índice H ponía a todos a medir con toda su producción. Es decir, el índice H no tiene en cuenta el tiempo. Si yo tengo un investigador de 30, que lleva 30 años publicando y lo comparo con alguien que lleve 5, pues seguramente el índice H del que lleva 30 tiene un valor mayor, ¿vale? Entonces, con el H5 se pondera y se ponen todos a medirse sobre el mismo periodo de tiempo. Y es una forma como tratar de ponderar, digamos, ese comportamiento. También están las métricas de revista, que pues seguramente ya han escuchado, el indicador de Chimago, SNP y SiteScore, estas 3 que las encontramos en Scopus, y factor de impacto, pues que este ya lo encontramos en el caso de Web of Science. El tema es que esto trata de medir son el impacto de revistas, ¿sí? Y, por ejemplo, los cuartiles nacen de estas métricas, pero entonces lo que estamos tratando de medir con esto es el nivel de visibilidad e impacto de las revistas. Cuando vemos que se hacen ejercicios para usar esto y medir investigadores, ahí hay una imprecisión. ¿Qué sucede? Que la revista no es la que recibe la citación. Yo no cito una revista, yo cito un artículo que está publicado en una revista. Por lo tanto, yo puedo tener una revista con un factor de impacto alto
y tal vez revisar sus artículos, y el 50% de los artículos son los citados y el otro 50% no. Yo puedo tener autores que tienen artículos dentro de los citados y autores que también están dentro de los artículos no citados, pero en este caso todos están recibiendo la misma valoración por el cuartil. Entonces, digamos que esa parte falta un poquito de precisión. Por eso es que han habido diferentes iniciativas. Por ejemplo, nació una iniciativa ya hace varios años en el Reino Unido, en universidades del Reino Unido, y se ha expandido a otras universidades y a otro tipo de organizaciones en el mundo, que se llama Snowball Metrics. Es una iniciativa abierta que lo que trata de medir es el nivel de calidad y eficiencia de la investigación académica y empresarial independiente del sistema. Es decir, ellos definieron las métricas y pues ya lo que se ha hecho es que diferentes plataformas han usado esas métricas para mostrar los resultados. Por ejemplo, en Scopus, a nivel del artículo, ustedes van a encontrar una métrica que se llama el FWCI, Impacto Ponderado de Citación. Es una métrica propuesta por esta iniciativa que muestra la relación de citaciones esperadas y citaciones recibidas para un conjunto de publicaciones, ponderando el campo. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo la cantidad de citas que se esperan en medicina que en sociales o que en ingeniería. ¿Sí? Tienen un comportamiento distinto. Entonces, esta métrica pondera eso y lo que nos permite es identificar ese comportamiento. El valor de referencia es 1. Si está por encima de 1, quiere decir que ya se llegó al nivel de citaciones que se esperaban. Si está por debajo de 1, todavía no hemos llegado a ese nivel citacional. Entonces, ayuda a entender eso y lo podemos aplicar al nivel del artículo, de instituciones, investigadores, etc. Entonces, esto, digamos, sí está relacionando directamente las citaciones que están teniendo los artículos o las publicaciones de los autores. Y también aparecen las métricas alternativas que tal vez han escuchado y son estos indicadores que vemos en medios sociales o, por ejemplo, que descargas, consultas, menciones en Facebook, Twitter, blogs, etcétera. ¿Qué es importante tener presente esto? En este caso, estos medios pues, son consultados por toda la comunidad, no solamente científica y académica. Por lo tanto, nos ayuda a entender un poco el nivel como de difusión y reconocimiento en la comunidad. Por eso se dice que pueden ayudar a entender el impacto en la comunidad, pero no reemplaza lo anterior, porque tanto las métricas que vemos dentro de Snowball como las anteriores, las tradicionales, están en un contexto que el contenido revisado por pares. ¿Sí? No es lo mismo que yo haga una mención en Twitter de un artículo a que publique un artículo revisado por pares haciendo referencia a otro artículo revisado por pares. ¿Sí? Son dos procesos totalmente distintos. Adicionalmente, esto también aplica en las citaciones, pero en estos medios sociales no es porque tenga 100 menciones en tweet es mejor. De las 100, 99 pueden estar, digamos, no haciendo buenos comentarios al respecto. Entonces también es bueno analizar esa parte se dice análisis de sentimiento, ¿no es cierto? ¿Qué se está diciendo al respecto? Pero a nivel general, esto es lo que se está trabajando y es importante entender también las plataformas cómo nos ayuda a visualizar esta información para optimizar nuevamente nuestro tiempo de entendimiento y análisis al respecto. Ahora, ¿qué es importante sí tener presente? Estas dos recomendaciones. Por un lado, en el uso de las métricas. Por un lado, hay que usar una combinación entre el análisis cualitativo y cuantitativo cuando estamos haciendo algún tipo de evaluación o revisión. ¿A qué me refiero? No porque tenga más citas quiere decir que sea más calidad, ¿cierto? Yo puedo tener un artículo altamente citado como ejemplo de un mal trabajo de investigación. Entonces, esa parte de calidad sí debe estar acompañada de opinión de expertos y por eso digamos que debe haber una combinación del uso de las métricas con la opinión de expertos. Y siempre usar más de una métrica de investigación en la parte cuantitativa. ¿Sí? Si hacemos un ranking de países, por ejemplo en Latinoamérica, por número de publicaciones, pues el país que siempre va a aparecer primero es Brasil. Posiblemente el segundo sea México. Y ya de ahí en adelante pueden ir variando algunos resultados. ¿Por qué? Por el tamaño, ¿sí? Cantidad de instituciones, cantidad de investigadores. No solo el tamaño está ahí, también tenemos que ver, por ejemplo, inversión en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que usar varias métricas para poder llegar a concluir desde el punto cuantitativo cuál tiene mejor desempeño, dependiendo también lo que queramos resolver, el contexto que creamos. Entonces, por eso nosotros sugerimos tener siempre un conjunto de métricas dependiendo los análisis. Si el análisis es dónde publicar, con quién colaborar, qué literatura referenciar, listo. Entonces, ¿cuál es la combinación de indicadores
que podrían ayudar a responder eso desde el punto de vista cuantitativo, porque igualmente debo hacer mi análisis cualitativo. Y además, acá también están relacionadas las características de las disciplinas, ¿no es cierto? No todas las disciplinas son iguales. Lo que estamos viendo acá en la parte superior son disciplinas que tienden a tener mayor frecuencia de publicación, mayor lista de referencias y mayor número de coautores que las que están en la parte inferior. Entonces, estas variables son importantes tenerlas en cuenta también en el uso de las métricas, porque yo estoy comparando dos artículos y uno tiene 10 citas y el otro tiene 5, y digo, no, es que el que tiene 10 es mejor, y uno es de medicina y otro es de sociología. Uno fue publicado hace 2 años y el otro fue publicado hace 10. O sea, hay muchas variables que hay que tener presentes antes de llegar a hacer ese tipo de conclusiones. Y en este sentido, aquí lanzo otra pregunta. ¿Cuántos coautores se consideran aceptables en una publicación? ¿Sí? Voy a lanzar nuevamente otra encuesta. A ver, ¿ustedes qué consideran? ¿Cuántos coautores se consideran aceptables en una publicación? A ver, ¿qué resultados tenemos al respecto? ¿Cuántos coautores? Vamos a esperar a ver si llegamos nuevamente al 80%. Ya estamos cerca, estamos sobre el 60%. Y listo, ya llegamos a un número representativo. Compartir los resultados, esto es lo que se votó. El 10% máximo 10, 1% solo 1, el 30% máximo 3, el 20% depende de la revista y el 40% depende de la disciplina. Realmente sí depende de muchas cosas. En primera instancia depende de la disciplina, ¿no es cierto? Y ya dependerá también de particulares de la revista. Hay revistas que en su guía de autores limitan la cantidad de coautores. Hay instituciones que también dentro de sus políticas de apoyo a publicación limitan la cantidad de autores. Hay sistemas de evaluación estatales que también te reconocen dependiendo de la cantidad de coautores que tengan. Entonces hay muchas variables que afectan, pero realmente si esto lo tuviéramos que definir de una sola forma, depende de la disciplina. Y para poner un ejemplo en esto, en el récord de coautores de una publicación va en 5.100 algo. No me acuerdo exactamente la cifra, pero va en 5.100 coautores en una publicación. Esto es una publicación de física y astronomía relacionada al CERN, al acelerador de partículas que está en Suiza. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cantidad de datos que se generan en ese tipo de proyectos, o pues también cuando vemos eventos astronómicos y cuántos instrumentos, radiotelescopios en el mundo están trabajando y sobre cada uno cuántos proyectos y cuántos equipos están relacionados. Se distribuyen todos esos datos en todos estos proyectos para empezar a procesarlos y pues eso puede generar, digamos, ese tipo de publicaciones. ¿Listo? Recuerdo que a un investigador en historia le pregunté lo mismo. ¿Cuántos coautores son aceptables en una publicación? Y me dijo, 2 se ve mal. ¿Sí? Entonces, realmente depende mucho de la disciplina, pero también va a depender del contexto. Si yo tengo un proyecto donde estoy haciendo un trabajo interdisciplinario, por ejemplo, entre historia y medicina, pues posiblemente sí va a tener más de un coautor. ¿Sí? Entonces, el mensaje acá es, las disciplinas también hay que tenerlas presentes para entender este tipo de comportamientos. Hagamos aquí este ejercicio rápidamente y que también vamos a lanzar pregunta. Si consideráramos 3 investigadores, todos tienen 10 papers y todos tienen un índice H5, y la pregunta fuera quién tiene mejor desempeño en investigación, pues con esta información, 3 investigadores, 10 papers, índice H5, pues claramente es muy difícil determinar una respuesta acertada a la pregunta. Si agregamos un poquito más de información y colocamos este detalle que están viendo, entonces vemos para cada investigador los 10 papers, cuántas citas han recibido en cada paper, ¿sí? Y abajo el promedio de citas por publicación de cada uno. Entonces este primero, 35.3 citas, este segundo 20.1 citas, este tercero 9 citas por publicación.
¿Listo? Y ahora sí, si hacemos la pregunta bajo este contexto, ¿quién tiene mejor desempeño de investigación? Y voy a lanzar la encuesta. ¿Cuál consideran ustedes que tiene mejor desempeño? A ver, nuevamente ahí ya están llegando las votaciones. Estamos en el 30%, vamos a esperar nuevamente a que lleguemos entre el 70 y 80 para tener una representación de votaciones. ¿Quién tiene mejor desempeño entre esos tres investigadores con, digamos, la información que está disponible? Voy a dar un poquitico más de tiempo para que puedan revisar la información, pensar y responder. Todo esto es anónimo, por cierto, entonces no se preocupen. Lo importante es como compartir su respuesta y su visión al respecto. Listo. Ya tenemos cierta cantidad de votos representativa. Vamos a cerrar la encuesta y vamos a compartir los resultados. Entonces, los resultados nos votan que el 35% piensa que el investigador número 1 tiene mejor desempeño, el 7% el investigador número 2, el 26% el investigador número 3 y el 32% no es posible determinar. Si, digamos, por alguna razón, en mi caso me preguntaran, ¿debe indicar cuál? Yo me inclinaría por el 3, pero en ciencia cierta no se puede determinar y ya voy a aclarar por qué. Lo primero que hay que analizar es que no sabemos si los tres investigadores son de la misma disciplina. Entonces no sabemos si estamos haciendo una comparación justa respondiendo a esta pregunta. No sabemos tampoco el tiempo en que estos 10 papers se publicaron. Sí, es posible que este primero lo haya publicado en 20 años, este segundo en 15 y este último en 5 años. No sabemos tampoco, por ejemplo, si ellos fueron los first authors, corresponding authors, o fueron solo coautores de esos trabajos. Si nos analizamos también, en el caso de cada investigador, este primero, hasta el paper 5 tiene bastantes citas y del sexto en adelante tiene pocas o no tiene. Algo parecido pasa con el investigador 2, mientras que el investigador 3 en todas sus publicaciones tiene citas. ¿Sí? Entonces, si pensara yo en mejor balance, cuánto publico y cuánto estoy recibiendo citaciones, por eso me inclinaría por el 3, ¿vale? Pero también depende del contexto. Si de pronto es para una convocatoria y en la convocatoria están pidiendo trayectoria, tal vez por la cantidad de citas, este paper lleva más tiempo publicado, quiere decir que lleva más tiempo publicando, de pronto tiene mayor trayectoria como investigador y en sus publicaciones. Entonces, va a depender mucho del contexto, ¿sí? De lo que estoy tratando de resolver. Entonces, ese es el mensaje en cuanto aquí al uso de las métricas, publicaciones y visibilidad. Fíjense cómo podríamos afectar fácilmente un resultado de visibilidad en cuanto a analizando a estos investigadores sin tener estas consideraciones. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo se puede ver aplicado en Scopus? Como ya han habido varias sesiones de Scopus, acá simplemente es como un recorderis de lo que se ha trabajado. Simplemente aclarar, Scopus, bases de datos referencial, resúmenes y citas. Quiere decir que en Scopus no está el texto completo, no está el PDF, sino el PDF está en las diferentes editoriales que están involucradas dentro de Scopus. El contenido es revisado por pares y hay contenido de todas partes del mundo. Como ya lo vamos a ver, hay más de 5.000 editoriales, más de 24.000 revistas, más de 16 millones de perfiles de autor, más de 75 millones de documentos y más de 70.000 perfiles de institución o de afiliación. Cada vez que se identifica un registro, ya si se quiere el texto completo, pues vamos a tener que ir a ver, o Scopus nos redirige a donde está publicado el texto completo, que ahí va a depender si ese texto es de acceso abierto o no, si está en la revista de acceso abierto o de suscripción, pero eso ya no depende de Scopus, ¿sí? Es muy importante tener eso presente. En cuanto al contenido, revistas, conferencias y libros, más de 24.000 revistas, revisadas por pares, hay alrededor de 294 revistas de industria. Ciertas industrias
porque hay ciertas empresas que hacen investigación tal vez más aplicada, no pasan por un proceso revisado por pares, pero puede ser contenido de interés para algunas disciplinas. Más de 5.500 revistas son de acceso abierto y más de 8.9 millones de documentos son de acceso abierto. Vemos las conferencias, más de 119.000, con 9 millones de papers, principalmente en ingeniería y ciencias de la computación, porque pues son disciplinas que, digamos, tienen este tipo de producto o generan este tipo de producto. Y libros, más de 852 series, más de 215.000 libros individuales, principalmente en sociales, artes y humanidades, que también son disciplinas que generan este tipo de producto, ¿no es cierto? Aunque hay libros de otras disciplinas. Y pues este contenido llega a Scopus a través de un proceso que lidera el CCAB, que es el Content Selection Advisory Board, pero de esto vamos a hablar un poquitico más adelante. Es multidisciplinario, entonces vamos a encontrar pues contenido relevante para todas las disciplinas. Importante, aunque como plataforma Scopus es del Elsevier, el contenido no. El contenido viene de las 5.000 editoriales que decía. Por ejemplo, de todo el contenido Scopus, el 10% es del Elsevier, ¿sí? O sea, 2.000 y pico de revistas. Hay revistas del Elsevier que no están en Scopus, ya sea porque no han pasado por el proceso de indización o porque también salieron de Scopus. Ahorita vamos a hablar también un poquitico de eso porque es importante en el presente. El resto vemos distribución de otros editores y pues claramente hay muchos más, son 5.000, donde también hay editores institucionales, editoriales académicas, las oficinas de publicación. Hay revistas de instituciones de universidades que están en Scopus, se presentaron al proceso de indización y con esto fueron aceptados para que ese contenido pudiera estar allí. Y este es el ejemplo. De las 24.000 activas, un poco la distribución no está tan actualizado, digamos, al 2020, pero aquí vemos algunos países de la región. En Latinoamérica hay 809 revistas hasta septiembre del año pasado, ahorita pueden haber más. Hay en total 1.068, ¿qué quiere decir? Que hay revistas que estuvieron en Scopus y ya están inactivas. Su contenido permanece, pero nuevo contenido no es indizado por diferentes razones. Uno, hay revistas que desaparecen, ¿no es cierto? Dejan de publicarse. Sabemos que, digamos, no, hay alta rotación en los equipos editoriales en las instituciones, eso depende mucho de cada institución y esa falta de continuidad a veces afecta este tipo de resultados. Y hay un proceso de reevaluación que trata de identificar el cumplimiento de los criterios de calidad de Scopus para continuar en Scopus. ¿Listo? Y pues ahí vemos algunos resultados. En México 106 activas, en Colombia 108, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Venezuela, bueno, todos los países que tienen azul hay revistas de allí. Esto no está actualizado, posiblemente haya más azul en este momento. Pero bueno, es como para mostrar que muchas de estas revistas, digamos estas 809 de Latinoamérica, el 99% son revistas institucionales de sociedad de acceso abierto. Hay algunas que son de suscripción porque pues es una decisión que hace el equipo editorial de la revista, de la institución de la sociedad. Esto no tiene nada que ver con Scopus. Solamente se captura esa información para procesarla en Scopus y poder visualizar la información. ¿Cómo se procesa? Entonces, cuando ya una revista es aceptada en Scopus y la revista pues sigue publicando números, esos números, esos PDFs son cosechados por Scopus, por un equipo que está haciendo esa actividad, toma el PDF y lo desarma, ¿sí? Y empieza a estructurar esa información en entidades de información diferentes. Entonces, por un lado tenemos el artículo, ¿no es cierto?, que es lo principal, donde vemos toda la información, los metadatos, etcétera, pero no el texto completo. ¿Sí? El texto completo, base de datos es referencial, entonces allí no está, pero pues se toma todo el resto de información. Del mismo PDF se extrae la información de los autores, se hace un proceso de validación semiautomático, es algorítmico, más una revisión manual para crear los perfiles de autor. Por eso, cuando alguien me pregunta, venga, ¿cómo hago para tener un perfil? No tienes que hacer algo manual, sino publicando ya en una revista que esté en Scopus, esto automáticamente va a generar el perfil, ¿no es cierto? Y lo mismo la afiliación, que son las instituciones, el perfil de afiliación. Entonces, en otra estructura se extrae la información de la institución, nombre, ciudad, país, y se crea esta información y se va agrupando en estos perfiles las publicaciones asociadas ya sea al perfil de autor o al perfil de afiliación. Y así existen otras estructuras. Hay una estructura para la información de las revistas y tener el perfil de la revista. En nuestra estructura se guardan las referencias que tienen los artículos, entonces un artículo puede tener, no sé, 10, 20, 50, 100 referencias,
Esas referencias también se guardan en Scopus de forma independiente. Hay referencias que corresponden a documentos que están en Scopus, que son revistas que están en Scopus, y pues de ahí es donde se calculan las citaciones, pero hay otros documentos que son referencias, pero esos documentos no están en Scopus, ¿cierto? Igual se guardan y se llaman documentos secundarios. Esa información también, digamos, puede ser visible. Entonces, esta parte es muy importante entenderla porque de ese PDF es donde se genera toda esta información y con esto entonces es posible, por ejemplo, tener el perfil de autor, donde pues esto ya es el trabajo que hace la plataforma de extraer la información sobre las variaciones del nombre que ha publicado la persona, las áreas de conocimiento que vienen las categorías de acuerdo a la revista donde han publicado, o las fuentes donde han publicado, y ya los indicadores, el número de documentos, el total de citaciones, el índice H, el comportamiento a lo largo de los años, si esto se quiere conectar con ORCID, por ejemplo, si se quiere conectar también con el perfil de Mendeley, como lo mostramos en el ejemplo de la ecuación de búsqueda. ¿Sí? Entonces, esto empieza a completar toda esta información para dar visibilidad de esta producción a nivel internacional. Lo mismo sucede con el perfil de la institución. En este caso, por ejemplo, la Universidad de Panamá, cómo se va consolidando la información, cantidad de documentos, autores, las diferentes variaciones que tenemos. Y esta parte de las variaciones es muy importante, la vamos a explicar un poquitico más adelante en los aspectos que impactan la visibilidad, pero es muy importante tenerla presente. Las áreas, las fuentes que se usan, etcétera, etcétera. Y con esto, pues es donde podemos hacer estos análisis, así como los hicimos haciendo las ecuaciones de búsqueda. Estos mismos análisis lo podemos hacer viendo las publicaciones del autor, las publicaciones de la institución, o pues ya una búsqueda particular, donde incluso podemos ver, por ejemplo, la relación de los fondos o financiamiento sobre estas publicaciones, para identificar de pronto algún fondo que pueda ser de interés explorar más adelante, si es que necesitamos financiamiento internacional, si hay algún limitante en cuanto al financiamiento del país donde nos encontremos. Esto seguramente también lo han visto y es que con este contenido pues podemos hacer un análisis comparativo de fuentes y queremos tratar de entender dónde publicar desde el punto de vista cuantitativo. Recordemos eso, siempre es análisis cuantitativo más la opinión de experto. Aquí, ¿quién puede ser la opinión de experto? Si yo soy un joven investigador, pues posiblemente mi tutor me ayude también a valorar cuál sería una fuente para publicar, pero si hemos descubierto que a veces se piensa, no, este tema de pronto yo lo voy a publicar no en una revista que está en Scopus porque de pronto es de acceso abierto y tengo que pagar para publicar, tiene APC y no tengo financiamiento, o pues no me da para publicar allá. Y realmente, si se dan cuenta, por ejemplo, hay muchas de estas revistas en Latinoamérica son institucionales, son de las propias universidades. Entonces, sí hay una oportunidad para empezar a dar visibilidad, aprovechando, digamos, esa misma información. Más allá de, pues obviamente están los diferentes editores, Elsevier, Taylor Francis, Springer, etcétera, etcétera. Y con las fuentes, pues podemos ver diferentes indicadores también para entender cómo su comportamiento, no solamente las métricas que veíamos, como SJR, SNP o SiteScore, sino también, por ejemplo, el porcentaje de documentos que no han sido citados, porque esto nos puede mostrar si tiene un indicador alto de Chimago, un factor alto de impacto, pero solamente es por el 50% de sus artículos. Entonces, cuando yo publique allí, ¿en qué voy a quedar? ¿En el del 50% o en el otro? ¿O estos 50 que han sido citados es en coautoría? O sea, es importante empezar a hacer ese análisis para entender un poquitico más el comportamiento que están teniendo las fuentes y pues el perfil de la fuente, que era lo que mencionaba, ¿no? Ahí podemos ver como detalles, los indicadores que tiene la fuente y pues hay un indicador que se llama SiteScore, que lo que permite también es ir visualizando cómo va el SiteScore del año en curso, ¿sí? A través de la cantidad de citaciones y documentos que se han recibido, donde podemos ver esta información allí mismo. Y también tiene una especie de ranking donde podemos ver la posición dependiendo de la disciplina, porque claramente esto también depende de disciplina. ¿Sí? Una revista puede tener varias clasificaciones dependiendo del contenido que esté teniendo. ¿Listo? Entonces, en cada una de estas categorías, pues puede tener, digamos, un resultado particular. Y a partir de allí sí podemos ir al documento, donde en los documentos también se enriquece la información en Scopus. Con el PDF pues se extrae la mayor parte de información,
pero aquí vemos el cálculo de las citaciones, el impacto ponderado de citación, que era lo que les mencionaba. Vemos los indicadores de Plum, que ahorita ya vamos a ver esto, que esto nos apoya con las métricas alternativas. Obviamente lo estándar de la estructura del artículo, ¿cierto? El abstract, etcétera. Vemos el comportamiento citacional, vemos en este caso los indicadores de Plum. Esto nos ayuda a entender el comportamiento que está teniendo esta publicación en diferentes fuentes en cuanto a citaciones, uso, capturas, menciones, medios sociales. Incluso, por ejemplo, en medios sociales, a nivel de Twitter, pues podemos ver las menciones que se están teniendo. Y con esto, pues, si ustedes analizan, yo hoy puedo hacer una mención en tweet de un artículo. Y esto, pues, digamos, dependiendo del nivel de actualización, puede que en los próximos días ya esto se vea. Si yo publico un artículo hasta que quede publicado y eso sea referenciado, pues yo voy a tener la cita. Entonces hay algunos indicadores relacionados a esto que me pueden ayudar a entender qué está pasando en un tiempo más corto. ¿Listo? E identificar esto para entender a quién está haciendo la mención. De pronto incluso a una empresa le puede interesar esto porque pues, ellos hacen monitoreo de redes sociales. Bueno, hay diferentes usos para lo cual esto puede ser útil y importante entender también qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Con este artículo que quiero publicar. Hay más información que se va complementando, por ejemplo, temas de índices o términos de índices, de tesauros, las referencias, entre otra información, como también los tópicos de prominencia. Entonces, a nivel de los artículos, lo que ustedes van a ver también es que cada artículo es clasificado en un tópico. ¿Qué sucede? Para tratar de explicarlo lo más resumido posible. Cuando vemos las publicaciones en todas las plataformas electrónicas, o la mayoría, las publicaciones quedan clasificadas de acuerdo a las categorías de las revistas, ¿cierto? En Scopus hay una clasificación de revistas, son 27 áreas con 334 subáreas, y allí es donde queda clasificado los artículos. Entonces el artículo es publicado, por eso a veces me dicen, venga, yo no tengo facultad de medicina y en el perfil de la institución veo medicina. Sí, porque seguramente hay artículos de bioingeniería, por ejemplo, que fueron publicados en revistas donde la revista tiene clasificación también en medicina. Por ese motivo es que aparece esa información. Ahora, esa clasificación, ¿sí? Donde, digamos, aparecen esas áreas, no necesariamente es mi línea de investigación, ¿sí? O sea, yo no investigo en medicina, yo investigo en mieloma múltiple. ¿Listo? En COVID, no sé, en el tema más específico. Eso es muy difícil que una base de datos o una plataforma, un recurso electrónico en su clasificación lo pueda manejar, ¿sí? Con esta clasificación de disciplinas. Entonces, por eso es que hace unos 3, 4 años se hizo una metodología de correlación que se llaman los tópicos, donde se barrieron todos los documentos de Scopus, en este caso los 70 millones de registros, se leyeron con inteligencia artificial para interpretar en los abstracts de qué hablaban, identificar esos términos en tesauros y armar esos tópicos que son agrupaciones de publicaciones en temas en común por esa metodología. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos mostrando un tópico que la publicación la cual estábamos viendo pertenece a ese tópico, biodiversidad, taxonomía y especies richness, es el tópico 34.388, donde esos son los documentos más representativos dentro del tópico, estos son los autores más representativos dentro del tópico, y esta es la nube de conceptos o términos del tópico como tal, para entender el tópico de qué habla. Entonces esto es muy interesante porque desde el artículo ya podemos ver esto, identificar de pronto términos estándares. Si yo voy a publicar un nuevo artículo, uno de los temas de publicar es cuáles son los términos claves que debería usar. Obviamente vienen unos términos por la experiencia y conocimiento del investigador, pero no sobra también ver qué otros términos de pronto dentro de la literatura que estamos revisando se están utilizando o aparecen en los tópicos, porque pronto de ahí puedo tomar algunos términos. ¿Por qué es importante esto? Los términos o palabras claves es uno de los elementos que usan todas las plataformas para identificar y descubrir información. Si usamos términos que ya estén estandarizados, pues probablemente al menos en los resultados de búsqueda haya más probabilidad de que nos encuentren. ¿Listo? Entonces esto, digamos, es muy importante tenerlo presente y pues así también, digamos, la información de financiamiento relacionado a los fondos, relacionados a las publicaciones que estamos mostrando.
Adicionalmente mencionaba lo de los documentos secundarios, ¿sí? Entonces, no solamente se le da visibilidad al contenido que hay en Scopus, sino también a las referencias de documentos que no están en Scopus. Entonces, cuando hacemos una búsqueda, podemos en algunos casos ver documentos secundarios o, por ejemplo, yo puedo hacer una búsqueda avanzada donde coloco el ref source title. Esto lo que me va a buscar es información en las referencias. ¿Esto para quién es de interés? Pues de pronto autores que estén publicando revistas que no están en Scopus o editores de revistas que quieren que su revista esté en Scopus. ¿Para qué es útil? Para ver qué documentos de su revista han recibido citaciones en Scopus. Y normalmente un editor o un equipo editorial de una revista sabe quiénes son sus autores, saben quiénes son sus evaluadores, pero no todos saben quién la ha citado. ¿Listo? Y con este ejercicio, entonces es posible hacer análisis, identificar en esos documentos secundarios de dónde, ¿sí? De qué países, de qué instituciones, qué autores, en qué fuentes han sido publicados artículos que han citado la revista, que no está todavía en Scopus. Puede ser bastante utilidad para identificar también colaboradores o, digamos, para identificar, por ejemplo, evaluadores. Siempre el cuello de botella en el proceso editorial o uno de los cuellos de botella en el proceso editorial es identificar evaluadores. Al menos de esta forma pueden ver si ya han habido autores que han citado la revista y no han publicado en ella, pues al menos hay una conexión, ¿no es cierto? Y con estas conexiones es posible identificar estas personas para que ejecuten algunas actividades, miembros del comité editorial, comité científico o pues evaluadores potenciales que obviamente dependerán ya del contacto que se realice. Aquí también traigo esto porque sé que es una de las inquietudes que vemos en la comunidad y tiene que ver los cuartiles, particularmente con Shimago. Lo primero hay que entender es que el cuartil como tal es simplemente una forma de distribuir la información o dividirla, ¿cierto? En percentiles del 25%. Entonces yo agrupo una información usando algún indicador, por ejemplo en este caso Shimago. Entonces para cierta disciplina tengo 100 revistas y esas 100 revistas ordenadas por ese indicador las divido en los cuartiles y así es como la tengo. ¿Qué es importante tener presente? Que pues esta metodología la puedo aplicar con diferentes métricas, ¿sí? Entonces cuando hablamos de Scopus y decimos cuartiles de Scopus, pues Scopus no es una métrica. La métrica es o el SJR o SiteScore, ¿sí? Quiere decir que con Scopus tenemos al menos dos formas de hacer cuartiles y es muy importante tener presente y esto depende exclusivamente de la métrica. En el caso de Shimago va a depender de cuando Shimago haga el cálculo de la métrica, que lo hace de forma anual, hacia mayo, junio de cada año, con la información de Scopus, calculan la métrica y generan los cuartiles. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante tenerlo presente. Con esa información, pues, actualiza también Scopus. Pero, pues, es una información independiente. Shimago es una organización española que, pues, trabaja en estos temas de bibliometría y definieron, digamos, estos indicadores. Pero no son Scopus, o sea, no es la misma organización, son dos organizaciones diferentes, utilizan los datos de Scopus y pues con eso también se retroalimenta la información. Entonces es muy importante tener presente eso, porque a veces vemos algunas confusiones sobre los cuartiles como tal. Y lo que decía, si vamos a Scopus, también a la información de las fuentes, vemos que también hay cuartiles y esos cuartiles están basados en SiteScore. Entonces va a depender del uso de la información y las métricas que tengamos. Entonces, listo, con todo esto, porque pues, puede ser bastante información y la pregunta puede ser, bueno, ¿y cómo hago entonces para tener visibilidad en Scopus? Básicamente, pues, son dos caminos, ¿cierto? Publicar en fuentes indizadas que estén en Scopus, es decir, tú no puedes crearte en Scopus, tienes que publicar un artículo en una revista que esté indizada en Scopus, ¿listo? O lo otro es de pronto ver si donde ya has publicado, revistas donde has publicado, la revista pueda estar en Scopus, pueda ser indizada en Scopus. Lo que pasa es que ese segundo no depende del autor, depende del equipo editorial de la revista, ¿no es cierto? Y esto es lo que vamos a ver en este momento. Perdón. Entonces, para que una revista llegue a Scopus, debe seguir un proceso que se llama el proceso de indización. Es un proceso que se hace en línea. Es un proceso que no tiene costo. Si en algún momento le dicen, no, es que hay que pagar para presentarse Scopus, no. Esto es un proceso de arbitraje
liderado por este CCAB, y es un proceso que no tiene costo, al menos no un costo que se deba pagar a Scopus o al Sevier. Tiene costo en términos de, aquí seguramente hay que revisar equipos editoriales, infraestructura tecnológica, el proceso editorial como tal, que son actividades que pues representan costos, pero no se debe pagar, ni tampoco está bien si en algún momento ven digamos, hay organizaciones que ofrecen servicios editoriales, que está bien para mejorar el proceso editorial, pero no se puede garantizar que pagando por ese servicio editorial la revista va a estar en Scopus. Ni nosotros mismos podemos garantizar eso. ¿Sí? Entonces, digamos, es muy importante tenerlo presente. Es un proceso que tiene varios pasos, que lo lidera el CCAB, un equipo de contenido en Scopus y el equipo editorial de la revista, porque es el que tiene la información que se le va a ir preguntando. Se hace en línea y alrededor de un año y medio se da la respuesta. Pero hay, digamos, algunas consideraciones importantes para tener presente. No necesariamente está actualizada la foto, pero este es como el equipo del CCAB. Es un board independiente al Sevier y a Scopus. Hagan de cuenta que son un proceso de arbitraje, revisión de pares, pero con 15 árbitros, no con 2, que es lo tradicional que se maneja en un doble ciego. ¿Sí? Y cada uno pues tiene cierta expertise en ciertos campos de conocimiento, y cuando una revista llega con un campo muy especializado, entonces cada uno tiene como un comité extendido de expertos con el cual hacen como la revisión y toman, digamos, la decisión si la revista cumple con los criterios de calidad que se esperan para Scopus. ¿Qué es importante tener presente? Un poco, porque a veces me dicen, no, es que se demora mucho tiempo. ¿Por qué se demora? Lo primero es que, bueno, hay dos tipos de criterios, básicos y criterios avanzados. Los básicos son 5 criterios, ya los vamos a ver, y el 67% de los casos se rechazan por criterios básicos, lo cual nos llama la atención, porque debería ser un poco más bajo. Y del 33% que pasa revisión por el CCAB con los criterios avanzados, el 48% son aceptados. Si esto lo ponemos en términos, en números, perdón, en cifras, en promedio se reciben 3.500 solicitudes al año de indización. Estos son más o menos 290 solicitudes al mes. Por lo tanto, pues ya con esto se puede imaginar que hay un volumen importante y por eso esto toma tiempo. El 33% cumple los criterios mínimos y es el 50% de los que pasan son revisados por el CCAB y son aceptados. Entonces, alrededor de 700 revistas son las que en promedio están cumpliendo para ser indizadas anualmente a nivel global. ¿Cuáles son los criterios? Esto es más de interés para editores, pero a la final también da contexto a los autores. Entonces, ¿por qué una revista me está pidiendo esto? Porque es que debe cumplir este tipo de consideraciones si quiere estar en índices internacionales, en este caso como Scopus. Un segundo. Ya volví. Entonces, son 5 criterios. El primero es que pues, la revista debe tener un contenido revisado por pares, títulos, resúmenes y palabras claves también deben estar en inglés. Entonces, no quiere decir que todo el manuscrito debe estar en inglés, solamente título, resumen y palabras clave. Eso es algo que a veces nos dicen, no, es que todo el artículo está en inglés. No es cierto. Solo título, resumen y palabras clave. Las referencias deben ser en alfabeto romano. Entonces aquí todos me dicen, bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues en Latinoamérica, digo el 99% se cumple porque no falta de pronto un profesor que sea de Japón, China o Rusia y que en el artículo, el manuscrito tenga referencias en chino, en mandarín, en ruso o en pues, algún otro idioma. Eso es a lo que se refiere con referencias en letra romana. El español, pues, digamos, cumple con esto. No es que la numeración de las referencias sean en números romanos, como en algún momento nos preguntaron. No, es simplemente el alfabeto usado en las referencias debe ser en el alfabeto romano. Debe ser publicación periódica, ¿qué quiere decir? Pues una publicación anual, semestral, bimestral, trimestral, no sé, ahí sí como lo manejen. Y debe tener una declaración de ética de publicación. Esta parte de ética de publicación es bien importante. Toda esta información debe estar en la página web de la revista y esta información también debe estar en inglés. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de medios digitales, de contenido digital. Tengo casos de revistas, o hemos tenido casos de revistas impresas muy buenas, pero la parte digital muy mala.
¿sí? O sin página web, una página web pobre, no coincide la información en español con la información en inglés, no es un sistema editorial. Ahorita creo que es importante que para optimizar también el tiempo editorial de los editores se cuente con sistemas editoriales, pero eso requiere otro tipo de esfuerzos e inversiones, más allá que el software sea open source o libre, pero hay un costo asociado en el alistamiento, configuración, equipo editorial, de equipo técnico, etcétera. Entonces es importante considerarlo, pero pues debe haber alguna plataforma que apoye este proceso digital. Eh, y con esto, esos criterios básicos, si se cumplen, entonces la revista pasa a un momento del proceso donde va a ser revisada por el CCAB. Es decir, hasta antes el CCAB no ha revisado. Por eso es muy importante que tengan presente si alguno ha tenido esa experiencia o si es editor y tiene presente presentarse, tiene pensado presentarse. Si de pronto hay un rechazo porque no hay ética de publicación, no quiere decir que sea lo único que está mal. Quiere decir que solo se revisó la primera parte, el CCAB no la revisó. Sí, es muy importante tener presente eso. Estos son los criterios, son 14 criterios clasificados en 5 categorías: política editorial, calidad del contenido, posicionamiento de la revista, cumplimiento del calendario de publicación y disponibilidad en línea. Lo que está en rojo es o lo más difícil o lo que puede tener más impacto. Y a veces me dicen, venga, pero ¿por qué la página principal y la calidad de la página está en rojo? Porque es que si no está esta información en línea disponible, la página web de la revista, pues el comité no va a poder revisar lo otro. Y si no puede revisar lo otro, es como si, como si incumplieran todo. Entonces, quiere decir que por incumplir este criterio puede haber un rechazo que lleva un tiempo. Cuando se rechaza, tienen un tiempo antes de volver a presentarse. Normalmente va de 1 a 5 años. Cuando yo he visto los casos de 5 años para volverse a presentar, es porque ha pasado esto. Si no han podido revisar toda la información y dicen, no, incumplen. Obviamente hay otras razones, pero hay casos donde pasa esto. Por eso está en rojo. A nivel de la política editorial, pues simplemente el alcance temático, el tipo de revisión de pares y pues que la revista tenga una distribución internacional en su estructura de comité editorial y los autores, ¿sí? Que haya representación de autores de todas partes, que calidad del contenido, contribución académica, ellos leen los artículos, revisan la estructura, ¿sí? Entonces hemos visto casos revistas se rechazan porque pues dice, oye, es que hay artículos con 5 referencias, ¿sí? 5 referencias para un artículo de investigación y de las 5 referencias todas de blog. No, ¿sí? O sea, ahí no está bien, no hay una formalidad en la revisión de pares que está haciendo la revista, por ejemplo. El nivel de citaciones, esos son citaciones en Scopus. Y aquí me dicen, bueno, ¿cómo una revista que no está en Scopus tiene citas? Por los documentos secundarios que veíamos anteriormente. Sí, ahí podemos ver si una revista ya tiene citaciones. El cumplimiento del calendario de publicación, esto es muy importante. Entonces, si la revista es semestral, no es necesariamente que sea, por ejemplo, si publica el número de enero, junio, que se publique en enero y julio, diciembre se publique en julio. Es una decisión de la revista. Si es enero, junio y publica en junio, ok. Y si es julio, diciembre y publica en diciembre, está bien. Lo importante es cumplir eso que se declara, porque si no es donde presentan estas fallas. Y es muy importante para los autores. ¿Sí? Yo he preguntado muchas veces a investigadores si han tenido artículos que han sometido a revistas y que se demoran más de un año en contestar o en publicar. Y muchos me dicen que sí. En México me salió un profe que me dijo, yo tuve uno de 15 años y me rendí. Pues 15 años claramente ya el artículo no era ni siquiera actualizado. La revista tuvo un montón de problemas y hasta desapareció. Entonces, pues cuando notificaron la revista de desaparecer, su artículo no va a ser publicado después de 15 años, pues ya era como anecdótico, ¿no? Entonces es muy importante esta información porque es de utilidad para el autor, ¿sí? Que se dé cumplimiento, porque como autores también, digamos, hay una expectativa de poder publicar y que el artículo esté publicado por diferentes, digamos, motivos, tanto académicos, personales, institucionales, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces esto para las revistas que quieren presentarse y para las que ya están, entonces, ¿hay algo? Sí, efectivamente, hay algo que se llama el proceso de reevaluación. Se aplica a las revistas que ya están en Scopus, a estas fuentes. Es un proceso anual. No se revisan todas las revistas porque pues es imposible, ¿cierto? Es imposible revisarlas, pero lo que hace es tratar de identificar comportamientos atípicos, ya sea por retroalimentación de la misma comunidad, es decir, todos pueden retroalimentar y decir, venga, esta revista tal vez tiene un comportamiento no adecuado,
por comportamiento de métricas o por radar, que es un algoritmo que trata de identificar comportamientos atípicos. Esto entra a revisar por el CSAB y después del proceso de reevaluación se decide si la revista continúa o no en Scopus. Ejemplos de comportamientos atípicos. Entonces, no sé, crecimiento rápido en la cantidad de publicaciones, ¿sí? Esto pues es muy difícil de lograr en un proceso editorial estándar. O, por ejemplo, que en un año los autores venían de un país y ahora vienen de otro país, ¿sí? Hemos visto casos de revistas de la región donde todos son de Rusia, ¿sí? Es raro, ¿sí? No es un comportamiento tan normal. O la afiliación también, cambian las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto dispara este proceso y hacen que las revistas puedan salir de Scopus. Su contenido histórico permanece, pero el nuevo contenido no se va a indizar. Toda esta información es pública. Ustedes pueden entrar a este enlace y en este enlace al final de la página web, abajo van a encontrar estos 3 archivos. El Excel con las fuentes de Scopus, aquí están revistas y conferencias, el Excel con el listado de libros que hay en Scopus y un Excel con el listado de fuentes descontinuadas. Cuando lo abren van a ver esta información y van a ver las razones donde puede ser por métricas, por retroalimentación en cuanto al proceso de publicación o por radar. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver. Y si tienen casos de revistas que tienen este comportamiento atípico, pueden escribir un correo a esta dirección, obviamente con el ICCN, la información de la revista, evidencia y por qué consideran que de pronto la revista está teniendo un comportamiento no adecuado. De esta manera es que se hace el proceso de reevaluación y pues se ha monitoreado. Y eso está publicado donde entonces ustedes pueden revisar esta información. ¿Por qué es importante? Porque no solamente entonces hay que considerar, por ejemplo, la información en Scopus de dónde publicar, sino ahora con todo este tema de las revistas depredadoras, hay que también tener presente dónde no publicar, pero dependiendo de lo que ustedes necesiten. No porque una revista esté aquí, no quiere decir que no publiquemos, no, puede haber múltiples razones por las cuales sí publiquemos allí, pero pues sí hay que tener presente si lo que yo estoy buscando es tener visibilidad en Scopus, pues claramente si la revista ya no está indizada, pues no la van a tener. ¿Por qué una revista descontinuada en Scopus sigue teniendo cuartiles en Chimago? Entonces, básicamente, la razón es porque son procesos independientes. Scopus actualiza diariamente y con cierta frecuencia en el año se actualiza esta información de las revistas descontinuadas. Mientras que, como explicaba, Chimago esto lo hace una vez al año, cuando toma los datos de Scopus, calcula la métrica y presenta los cuartiles. Entonces, esa, digamos, es como la razón principal por la cual una revista puede que ya no esté en Scopus, pero ustedes van a ver y tiene cuartil en Chimago, ¿sí? Es simplemente por el nivel de actualización de la información y porque la métrica a la final está tomando los últimos años de publicación de la revista y en los últimos años pues hay datos. ¿Listo? Pero entonces es muy importante tener presente eso y simplemente revisar cuartiles, pero también revisar la información en Scopus para, digamos, tener en cuenta esa consideración. Digamos que por toda esta formalidad de evaluación, tanto de nuevas fuentes como de fuentes que están en Scopus, diferentes organizaciones a nivel global pues están usando los datos, desde fondos internacionales, desde rankings, por ejemplo, entre otro tipo de organizaciones. Entonces es muy importante tener presente. Si nosotros estamos buscando financiamiento internacional y posiblemente debemos anexar producción científica, seguramente parte de esa producción, el fondo va a revisar lo que esté en ese tipo de índices. Es importante, entonces ahí viene otro criterio de los que mencionábamos al principio, en qué momento es conveniente hacer uso de qué recurso electrónico y la información que presenta. Entonces, con esto, para ya la última parte, con todo esto que hemos hablado, ¿qué aspectos impactan la visibilidad? Son algunos que hemos consolidado por retroalimentación de todos. Puede haber más, pero digamos es como un resumen para que lo tengan presente. Entonces, hay a nivel de los investigadores, a nivel de publicaciones, a nivel de colaboración, a nivel institucional. A nivel de investigadores, dedicación a investigación versus otras actividades, veíamos el tema del tiempo, ¿cierto? Variaciones del nombre en la información, en las publicaciones, ya vamos a detallar esto. Desarrollo de información en el proceso de publicación, dónde publicar, cómo estamos seleccionando eso, el idioma, ¿sí? Ahí también, pues, digamos, tenemos una ventaja en el caso de pensar publicar una revista que esté en Scopus, porque pues puede ser una revista en español y solamente tenemos que manejar la traducción de título, resumen y palabras clave. Publicaciones, temas del acceso a las fuentes de información,
falta de indización a nivel internacional, pares evaluadores y trabajo operativo del editor desde el punto de vista de la oficina de publicaciones y tipos de publicación. A nivel de colaboración, efectividad de la colaboración, cómo estoy colaborando, con quién estoy colaborando, cómo estoy tomando esa decisión. El nivel de endogamia, ¿cierto? Pues no, es difícil tener visibilidad internacional si siempre estamos trabajando en un grupo en una región. Hay que ver si como grupo podemos trabajar con otro grupo en otra región, no necesariamente desarmar el grupo, ¿sí? Pero pues hay que hacer esos análisis. Y también, por ejemplo, el tema de los congresos. Si en Scopus hay proceedings y yo quiero tener visibilidad, pues una forma es asistir a un congreso, presentar una ponencia y que quede publicar el proceeding, pero pues si el proceeding está en Scopus, pues seguramente va a llegar a Scopus. Sí, es otra forma de hacerlo. Y a nivel institucional, estrategia de visibilidad institucional, hay que entender, bueno, en mi institución, cómo se está manejando la visibilidad internacional, qué indicadores, qué prioridades, cómo lo están manejando. Eh, Claramente el falta de aprovechamiento de tecnologías de información. La idea es con todo este tipo de sesiones y toda la colaboración dentro de la institución se puede aprovechar más. La falta de colaboración, a veces sí, vemos falta de colaboración entre áreas y también las variaciones de nombre de la información. Entonces, por ejemplo, con estas variaciones de nombre, seguramente todos lo han experimentado de alguna forma. Lo que sucede es que pueden haber investigadores con nombres similares o yo varío el nombre como cuando publico. No necesariamente es una decisión del investigador. Muchas veces esto está determinado por la revista, que en la guía de autores ya dice, y además es una revista en Estados Unidos o en Europa o en Brasil, cada una tiene unos comportamientos particulares que hay que tener presente. El tema es que estas variaciones hacen que mis publicaciones puedan estar distribuidas en varios nombres y alguien vaya a revisar y solo vea una variación. Y entonces en esa solo tengo 3 publicaciones y no tengo las 10 en total que sí tengo. Y esto puede afectar en el reconocimiento de publicaciones, citaciones índice H, convocatorias y financiamiento internacional. Por ejemplo, hace ya unos años un investigador en Ecuador nos buscó porque se iba a presentar una convocatoria que le pedía índice H4, si no me equivoco, y en Scopus le aparecía índice H3. Pero dentro del perfil se dio cuenta que le faltaban 2 o 3 publicaciones, entonces que no sabía qué estaba pasando. Revisamos y efectivamente lo que pasó es que las otras publicaciones estaban con otra variación y esas publicaciones también tenían citas. Entonces, cuando se hizo la normalización, que ahora ustedes mismos dentro de Scopus la pueden hacer o la pueden solicitar, se consolidó esas 3 publicaciones al perfil principal y cuando se hizo eso se recalculó y el índice H le apareció de 4. Se pudo presentar a la convocatoria. Entonces, estar atento a este tipo de situación es importante y de todas formas hay que tratar de definir un estándar, porque al menos en Scopus puedes hacerlo con el perfil o vincular ORCID, ¿cierto? Y de alguna forma ayuda a normalizar, pero no todas las plataformas tienen estas opciones de normalizar por un perfil. Entonces, si una plataforma no maneja esto y tú sigues publicando, variando tu nombre, pues en otra plataforma vas a tener problema. ¿Listo? También es muy importante, veíamos en los aspectos, pues algo relacionado a las publicaciones, y es entender cuál es la estructura que se maneja en los artículos y de esa estructura, digamos, cuáles son esos elementos que son muy importantes y que pueden afectar la visibilidad. Pongamos un ejemplo, aquí está esa estructura con algunos de los elementos bien importantes, pero en términos de visibilidad, el título es algo muy importante. Y aquí traigo un ejemplo que es una hipótesis. Son artículos que están en Scopus y ustedes pueden hacer una búsqueda, de hecho, tratando de ver qué artículos en el título están especificando un lugar, una ubicación. ¿Sí? Todos estos, si se dan cuenta, están haciendo referencia a Cartagena en Colombia. Sí, de manera distinta, pero todos están haciendo esta referencia. La pregunta que muchas veces le hago a los investigadores es si realmente el trabajo solo aplica para esa ubicación o si el trabajo, el proyecto se hizo o pudo haberse hecho teniendo una proyección más amplia. Es decir, seguramente en el método, en la especificación del proyecto, las actividades se realizaron, no sé, en un hospital o en una región particular, pero no quiere decir que eso no sea replicable a otra región. Entonces, ¿por qué limitar esto en el título? Sí, de pronto, por ejemplo, en regiones tropicales podría ser, si ese fue el alcance también del estudio, ¿no? No nos vamos a inventar cosas. Pero, por ejemplo, una característica que tienen todas estas publicaciones es que tienen pocas citas, ¿sí? Y por eso lanzo la hipótesis.
Entonces hay que tener en cuenta si de pronto estamos limitando ya la audiencia esperada en el título, porque de pronto aquí en la región conocemos Cartagena de Indias, pero cuando nosotros vemos un artículo y dice por allá de pronto una ciudad, un pueblo que no conocemos, pues casi que por defecto lo descartamos. Y puede ser una muy buena investigación. Entonces, digamos que hay que tener presente eso. Por ejemplo, uno de esos artículos, analizamos el abstract del artículo y del abstract extraímos los términos del tesauro, ¿sí? Asociado al abstract. Y los comparamos con las palabras claves que pusieron los autores. Las palabras claves las estamos viendo en la parte inferior y de esas palabras claves del tesauro solo hay dos. ¿Sí? O sea, dos palabras claves usadas por los autores están dentro del tesauro relacionado con el tema. Entonces aquí también vemos que puede haber una forma de impactar la visibilidad en el descubrimiento si hay otros términos que también pueden ser relevantes y no se usaron como palabras clave. ¿Sí? Esto va a depender mucho, pues obviamente, del conocimiento que tengan las personas, los investigadores, pero por ejemplo hay también personal experto en esta parte de bibliometría o de o catalogación de información y de tesauros, pues puede ayudar a dar recomendaciones al respecto. Esto pues simplemente es la vista de dónde vienen las citas, en este caso este artículo, y es un artículo de una revista en Colombia, pues muchas claramente vienen de Colombia. Otro caso que tenemos acá es sobre los abstracts. Entonces, en una revista de ingeniería hicimos un ejercicio analizando abstracts y nos dimos cuenta, o le presentamos al editor, que los abstracts no hablaban necesariamente del campo temático de interés, sino de otros campos. Entonces, que si se estaba haciendo algún nivel de rigurosidad sobre los abstracts, ellos revisaron y efectivamente se dieron cuenta que de pronto faltaba hacer más riguroso en la guía de autores cómo debería ser la estructura del abstract. Porque después del título veo el abstract y si el abstract pues no me está presentando la información completa en un índice referencial como Scopus, pues posiblemente no va a ir al texto completo. ¿Listo? Entonces esto es muy importante tenerlo presente. ¿Cómo también se está dando visibilidad a toda esta información? Y es con diferentes tipos de iniciativas. Esto va a depender mucho de las instituciones. Entonces ahí están los temas de acreditación, de rankings y pues esto también está relacionado ahora, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Es una iniciativa que se está trabajando en muchas partes y, por ejemplo, en el caso de la información científica, las publicaciones y la visibilidad, lo que se está haciendo es metodologías para tratar de identificar qué publicaciones están relacionadas a los ODS. Es un desafío bien grande, se viene trabajando desde el 2013 en esto y ya, digamos, hay una primera metodología que de hecho ustedes la pueden consultar para cada objetivo, cuáles han sido las ecuaciones y sentencias de búsqueda que se generaron y que se ajustaron en relación a los ODS. Aquí, ¿qué es lo importante? Digamos, si yo estoy trabajando en un tema de energías renovables y, por ejemplo, haciendo la metodología no aparezco, pues pueden haber no aparecen mis publicaciones, pueden haber varias razones. Obviamente, pues digamos, si esto lo aplicamos en Scopus y no tienes publicación en Scopus, pues listo, pues no vas a aparecer. Pero si de pronto sí tienes y dices, oye, pero no aparezco, listo, porque hay que ver entonces cómo está tu abstract, tus palabras clave, que son los elementos que esta metodología está usando para tratar de identificar lo relevante y lo relacionado a los ODS. Entonces, por eso estas prácticas de entender cómo estamos publicando es muy importante. Y también es muy importante saber a quién nos interesa que esto sea visible. ¿Sí? Porque no porque yo esté publicando en energía, ya estoy publicando energías renovables. ¿Listo? Entonces, esto lo pueden ver. Ahí van a poder descargar, es un documento que para cada ODS explica la metodología y la ecuación resultante de búsqueda. La ecuación la pueden ejecutar en Scopus y con esto pues hacer análisis distintos. E incluso la ecuación la podrían traducir a otros recursos, obviamente, y pues ver en otros recursos cómo se comporta. Y de allí ya se pueden hacer este tipo de análisis. En este caso ya es un análisis, una parte analítica usando otra plataforma que se llama Ceibal. En el caso del primer objetivo, que es no pobreza, en México. ¿Sí? Aplicamos. Entonces, esto es, digamos, lo que se está viendo en México de las publicaciones asociadas a no pobreza, a este ODS, para identificar de pronto algunos comportamientos, cuáles son los temas que más se están trabajando, menos se están trabajando, más relevantes, menos relevantes, y cuáles son las instituciones
y pues los países relacionados a estas publicaciones de ODS 1 en México. Y asimismo también los autores y las fuentes que se están utilizando. Entonces, por eso es muy importante tener claro estos conceptos, porque frente a este tipo de ejercicios que están pasando y sigue avanzando, porque la tecnología sigue avanzando, pues va a ser cada vez más importante poder entender cómo funcionan algunos análisis para que lo que estamos publicando y el trabajo que estamos haciendo pues tenga la visibilidad que estamos esperando. Y pues aquí vemos un resumen de todos los objetivos en cuanto a número de publicaciones y el impacto ponderado de citación en México en el análisis que se hizo. Y esto pues se puede hacer, digamos, para cada país o las diferentes instituciones. Entonces, por eso es muy importante tener presente cuáles son esos elementos importantes para los autores a la hora de estar escogiendo dónde publicar. ¿No es cierto? Más allá de los análisis que les mostraba de los indicadores y las métricas, también hay que valorar otros aspectos importantes. El nivel de calidad de la página web, ahora, digamos, mucho de esto es digital, y si hay una página web, la revista tiene una página web muy completa, con mucha información, pues ya da al menos una sensación de tranquilidad de que hay un esfuerzo que se está trabajando. Que si presenta información clara del proceso editorial, el alcance temático, la guía de autores, pasos requeridos, tiempo de evaluación, tiempo de aceptación, tiempo de producción, tasa de aceptación, tipo de acceso. Sí, es muy importante saber si yo someto un manuscrito a una revista, saber que en cuánto tiempo voy a recibir una primera respuesta y que en 3, 4, 5, 6 meses va a ser publicado mi artículo. Y no en 2 años o 3 años o si no hay buena comunicación. Se incluye revisión antiplagio, se incluye declaración de ética, se incluye métricas en la página web para entender un poco cómo es el comportamiento de la revista. Si está indizada en bases bibliográficas con comité de selección. Sí, o sea, si ha pasado la revista un proceso de arbitraje para poder estar en un índice y si cuenta en un sistema editorial o todo es por email. Y esto particularmente porque es importante por las revistas depredadores. Seguramente han conocido el término, es un término que nació hacia el 2010. Básicamente son revistas o falsas o revistas que copian otras, que te cobran por publicar, un APC que ronda entre 500 y 250 dólares, no sé si de pronto ya estén cobrando más, y tú pagas y al otro día está el artículo publicado, ¿sí? Hay que tener presente que en un día o en una semana es muy difícil que surta un proceso editorial de revisión de pares, ¿listo? Entonces, hay mucha información a tener allí presente, hay temas promocionales e incluso ya se han identificado sitios web que falsifican totalmente una revista, ¿sí? Ya se han identificado algunos, entonces por eso es muy importante validar muy bien. Tenemos casos de revistas que dicen que están en Scopus y realmente no están en Scopus, ¿sí? Entonces hay que tener presente eso y siempre ir a revisar la fuente de información para pues no caer de pronto en estas prácticas. Si tú publicas una revista falsa y además si fue financiamiento que recibiste de la institución para publicar, pues es dinero perdido, ¿sí? Entonces hay que tenerlo presente. ¿Qué se sugiere para evitar esto? El tema de formación es importante. Researcher Academy es una plataforma en línea que ahorita la explico rápidamente. Herramientas como Journal Finder o Scopus. Usar fuentes arbitradas con comité científico de selección. Y hay iniciativas abiertas. De hecho, hay una iniciativa que se llama Think Check Submit, donde hay varias organizaciones que participan sugiriendo cómo trabajar y cómo identificar este tipo de publicaciones para no caer allí. Es muy importante, digamos, tener presente esta parte de la formación continua con lo de Research Academy. Es una plataforma en línea libre, se registran y pues ahí van a ver temas del proceso editorial, del proceso de publicación, perdón. Es importante tener esta formación, las actividades que estamos haciendo, toda la capacitación que puedan recibir de diferentes organizaciones está bien, y claramente la colaboración a nivel de la institución, ¿sí? La colaboración que puede haber entre unidades académicas, investigación, biblioteca, informática, es clave para apoyar los temas de visibilidad. Esto no lo deben hacer solos, entendiendo cuál es la estrategia, cuáles son los procesos y capacidades y recursos actuales, y con esto pues las tecnologías, que era lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Todos esos recursos de información, entendiendo cuáles sirven o cuáles van a apoyar de mejor manera las actividades que ustedes necesitan, particularmente con la optimización de tiempo de búsqueda y análisis. Esto era un poco lo que quería mostrar el día de hoy. No sobra mencionar el sitio que Elsevier lanzó desde enero con contenido de acceso libre relacionado al coronavirus. Puede ser de utilidad para diferentes áreas en las instituciones, para ustedes mismos, que es muy importante y pues lo pueden visitar y ahí todo el contenido está disponible
pues digamos, para apoyar esta situación. Muchas gracias. Vamos a revisar preguntas que creo que hay en el tiempo que nos queda. Y bueno, nuevamente agradezco. Al final vamos a lanzar una última encuesta simplemente de retroalimentación de la sesión que nos sirva a todos para seguir optimizando y mejorando este tipo de sesiones. ¿Vale? Entonces, voy a revisar. Listo. ¿Tú me vas diciendo, Melita? Sí, te comento. Los invito a todos que empiecen a hacer preguntas, por favor. Aprovechando ahorita tenemos la primera que se realizó durante la sesión y es de Gerardo Ojeda, que pregunta, ¿y puedes repetir de dónde salió la ecuación o sentencia de Scopus? Sí, entonces esta linda ecuación muy sencilla. Hay un área en el Sevier que trabaja en Data Science y en temas analíticos. De hecho, esta información está dentro de la información disponible del Centro del Coronavirus y ellos publicaron esta sentencia, la han estado ajustando, pero de allí nació. ¿Sí? Es como el consolidado de diferentes áreas, revisado con diferentes investigadores y la idea es que es, digamos, específica en el tema, pero no está limitada a una geografía. Entonces, por ejemplo, de allí ustedes pueden analizar esto en México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, República Dominicana, no sé, o algún tipo de filtro particular de interés. Entonces, de ahí nació esa ecuación y como está disponible, pues ustedes lo pueden ajustar. Si se dan cuenta, también tienen caracteres en chino, porque pues hubo participación de equipo en China en la creación de la secuencia. Entonces, de la ecuación, perdón. Entonces, pueden utilizarla y pueden ajustarla también, no solamente en los filtros, sino hacer adaptaciones a la ecuación. Ok, perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge Gutiérrez. Pregunta si, ¿cómo se puede verificar los congresos que tienen registro ante Scopus? Sí, básicamente cuando ustedes, digamos, hacen una búsqueda en Scopus, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí que estoy mostrando justamente el análisis de resultados de la ecuación de búsqueda, cuando seleccionamos por tipo de documento, ¿sí? En tipo de documento, pues hay diferentes tipos, artículo, capítulos de libros, y uno de ellos es paper de conferencia, ¿sí? Si ustedes hacen clic acá, pues les va a abrir exclusivamente estos documentos. Ahí la sesión se me venció. Un segundo. Hacen clic allí y al hacer clic allí, filtrando por ese tipo de contenido, pues van a ver todos los papers de conferencia, donde si van a la fuente, van a ver cuál es la fuente y el procedimiento correspondiente. ¿Listo? Esa es la forma de hacerlo. Entonces, analizar por tipo de contenido, ir a paper de conferencia y allí van a poder resolver esa inquietud. Listo, gracias. Vamos a hacer una pregunta más y las demás se las contestamos ya por correo. Y la última pregunta es de Viesca Camilo. Es de Javier Andrés. Y es si el Sevier tiene alguna matriz para optimizar los procesos de búsqueda de información. Como matriz tal como tal, no, porque es que hay muchos recursos. Entonces, digamos que la mejor forma es entender cuáles son las estructuras de los manuscritos y tener presente que digamos, lo más difícil de escribir de un manuscrito es el abstract y después del abstract es el título. Entonces, saber escribir un título adecuadamente, un abstract y palabras clave va a servir y después usar esos, digamos, términos en la búsqueda va a ser relevante. Sí hay algunas prácticas donde dependiendo de lo que necesitas responder, porque no se puede generalizar, pero la idea es que a medida que vas haciendo búsquedas, ya sea por el rango de tiempo, por la disciplina, por el tipo de documento, pues vas encontrando la información que es relevante para tu área particular o tu campo de trabajo. Entonces, mi sugerencia es, en Researcher Academy hay mucha información relacionada a esas buenas prácticas que después pueden ser utilizadas para aplicar en la creación de, digamos, de esos términos de búsqueda e identificar la relación.
¿Listo? Simplemente para aclarar, porque supongo que Melita también lo sabe decir, si no me equivoco, esta sesión va a estar grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube. Es correcto, sí. Esta ¿Sí? sesión, bueno, ya voy a finalizar la grabación